Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a Tiempos Postmodernos, un espacio donde analizamos la actualidad, debatimos ideas y sobre todo pensamos en voz alta con informalidad, sobre la marcha y en clave marxista. Nos llamamos tiempos posmodernos porque vivimos en una extraña época en la que la izquierda, particularmente la española, parece que ha renunciado a cualquier pretensión de predicar el paraíso en la tierra, mientras las derechas se rearman estratégicamente. Y todo coincidiendo con un proceso de reflujo de la lucha de clases como hacía tiempo que no recordábamos, y en el que parecemos condenados a bailar al son del neoprogresismo de corte social liberal encabezado por el PSOE de Pedro Sánchez. Y no parece que haya ningún plan para salir de este impasse, al menos entre las fuerzas políticas y sociales del antiguo espacio de Unidas Podemos. El nivel de atonía es tal que incluso los planteamientos tradicionales de la socialdemocracia clásica pueden parecer posiciones ultrarradicales y bolcheviques. Pero desde aquí, con una mirada marxista, queremos desmontar esos relatos, analizar cómo el capitalismo se reinventa, cómo nos afecta en lo cotidiano y, sobre todo, cómo organizarnos frente a él. Porque incluso en estos tiempos posmodernos, la lucha de clases sigue existiendo. Soy Quique y hoy este primer programa viene cargado de temas interesantes. Antes de arrancar, quiero saludar a Nico y a Raúl, que me acompañan en la tertulia de hoy. Es un auténtico lujo contar con vosotros. Hola, Quique, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Quique. Y ahora sí, os cuento los temas que vamos a poner sobre la mesa hoy. Primero, vamos a analizar los retos, los problemas y las contradicciones que supone para los comunistas y las fuerzas de izquierda transformadora la cuestión del rearme europeo, particularmente cuando estamos en el gobierno, en España y en los gobiernos regionales también. Segundo, queremos hablar y comentar la cuestión del apagón eléctrico y un poco los aspectos sociales y culturales en torno a este asunto, ¿no? Porque parece ser que no hubo un escenario apocalíptico ni de gente peleándose por la calle ni robando al vecino, cuando prácticamente toda la producción cultural de los más medio occidentales venían a indicarnos eso, que el apocalipsis significaba pues, un escenario tipo Walking Dead, ¿no? Comentar un poco esta cuestión. Y por último, si nos da tiempo, vamos a hablar de la cuestión de la ultraderecha, de la inmigración, las contradicciones que puede tener la ultraderecha con este discurso y también la relación con el sindicalismo de clase. Así que nada, poneos cómodos, subid el volumen, empezamos. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya con la discusión. El primer tema, como os comentaba ahora en el resumen, queríamos hablar un poco del tema del rearme europeo y bueno, las contradicciones que pueden surgir, de los problemas, los retos que podemos tener los comunistas y las fuerzas de izquierda transformadoras en un contexto como este, donde bueno, pues venimos de unas posiciones históricamente pues antiimperialistas, contra la OTAN, a favor de la paz, etc, etc. También un poco nuestro propio movimiento, el comunista, se origina en parte en un rechazo al militarismo y a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es donde se produce la extinción de la Segunda Internacional. Y parece paradójico en este momento y contradictorio que, bueno, pues que estemos en gobiernos y sosteniendo gobiernos que están participando en la cuestión del rearme europeo, que, bueno, a mí personalmente me parece que básicamente el rearme no es una cuestión de defensa de Europa, sino de ataque, ¿no? De poner a Europa a competir con el resto de potencias por el reparto del mundo. Entonces, yo no sé qué, bueno, quería saber un poco vuestra opinión, cómo veis este asunto. Si queréis, pues empezamos por Nico, por ejemplo. Sí, a ver, tú mismo lo has dicho. Lo que está viendo ahora es propaganda muy explícita, ¿no? Y
bueno, muy mentirosa, de que tú ves las noticias y parece que los rusos están a las puertas de Lisboa, ¿no? Y que por eso hay que rearmarse y tal. Cuando, a ver, tenemos ahora mismo, por ejemplo, uno de los principales países de la Unión Europea, que es Francia, que acaba de perder 3 excolonias que han pasado, digamos, a la zona de influencia rusa. Y como tú dices, el rearme europeo tiene más que ver con esa competencia geopolítica que con simplemente defendernos porque los rusos están a las puertas de Lisboa, ¿no? Que eso es pura fantasía a día de hoy. Raúl, dale tú. Ciertamente, efectivamente es pura fantasía, es parte del relato que están generando para justificarlo. Y yo creo que es lo que la izquierda tendría que empezar a plantearse, este relato no es convincente, este relato, cuidado, que nos puede conducir a ciertos tensionamientos. Por un lado, puede ser que puedan utilizar esas fuerzas que vayan a crear ahora mismo para recuperar cierto dominio internacional, pero también sigue existiendo esa disputa y esas tentativas de Francia, por ejemplo, incluso ahora Alemania, de meterse del todo en el barro ucraniano. Entonces, ese sería el gran riesgo que tendríamos los trabajadores a día de hoy y hay que combatir este relato. En mi opinión, se ha intentado confundir bastante las necesidades, los intereses de los trabajadores con esa necesidad de estos grandes empresarios, esta oligarquía europea, para dinamizar su industria y desarrollar sus intereses. Aquí, sin lugar a dudas, la izquierda tiene que construir otra alternativa diferente a la que pueda estar presentando von der Leyen y Company. Que ya os voy a mostrar, os voy a compartir una noticia por pantalla. Yo no sé si conocíais, ha habido estos días bueno, estos días, en las últimas semanas, ha habido una discusión sobre pues en la propia izquierda, ¿no? Que está participando en el gobierno junto al PSOE, ¿no? El espacio de Sumar, Izquierda Unida, bueno, también Podemos está con su discusión. Y ha habido, por ejemplo, planteamientos como el de Alberto Cubero, ¿no? Que es un militante del PC que se presentó en el último congreso contra la actual dirección del sector crítico, bueno, como lo llaman, ¿no? Donde él plantea viene a plantear básicamente que hay que salir del gobierno con el PSOE, ¿no? Y hay que ir a un planteamiento que llaman reactivar la calle y todo eso. ¿Cómo veis vosotros esta cuestión? Porque claro, parece que es muy sencillo el decir me salgo del gobierno porque estoy en desacuerdo con la política actual y decir vamos a reactivar la calle. Pero claro, reactivar la calle, ¿qué significa exactamente? ¿Qué matices puede haber ahí? ¿Es tan fácil como decir vamos a reactivar la calle? ¿O hay que hablar de tácticas, hay que hablar de planes? Yo personalmente tengo la impresión de que no hay ni siquiera en los sectores de alguna forma críticos con la participación en el gobierno, no hay tampoco ningún plan claro de qué hacer, ¿no? En el caso de que no se esté en el gobierno. Yo por eso tengo una visión un poco pesimista de estos planteamientos, ¿no? Entonces no sé cómo lo veis vosotros esta posición, si veis alguna contradicción, qué alternativas veis. Dale tú, Nico. A ver, yo con el... La cuestión de reactivar la calle es que es una expresión muy ambigua. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de simplemente convocar manifestaciones, concentraciones? ¿O estamos hablando de acciones? Más, por ejemplo, yo qué sé, en su momento se hacían, cuando el tema de la OTAN, ¿no? La propia Macedonia hacía las marchas hacia Rota, donde estaban las bases americanas y tal. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de reactivar la calle? De que va a haber va a haber manifestaciones con banderitas rojas y palestinas, o se está hablando de generar organizaciones, generar protestas que incluso consigan, ¿no? alguna repercusión, porque tenemos, por ejemplo, las huelgas,
tiene una repercusión. Una huelga se puede ganar, se puede perder, pero tiene una repercusión en términos de protesta contra las empresas. Aquí en España, cuando la guerra de Irak, la movilización fue brutal. O sea, yo me acuerdo que en la Puerta del Sol había como 1 millón de personas o así, en 2003, pero España participó igualmente en la guerra de Irak. Entonces, lo primero es, ¿a qué nos referimos con reactivar la calle? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Raúl. A ver, todo tiene sus procesos y evidentemente ahora mismo diría yo que nadie de la masa votante que existe en el ámbito de la izquierda está en nota de vamos a salir del gobierno. Y eso se lo tienen que analizar. Si no analizas eso, no vas a comprender que posiblemente si sales puedas perder ciertos apoyos porque lo que va a interpretar la gente es que se está rompiendo un gobierno frente a la derecha, que es el discurso que se ha construido a lo largo de estas últimas 2 legislaturas. El que viene a la derecha y viene la ultraderecha, cuidado, ¿eh? Entonces, todo esto, todo proceso de ruptura de un gobierno tiene que desarrollarse desde un proceso. Y eso significa que tienes que empezar ya a trasladar una serie de ideas a través de mensajes en el tejido social que existe, en esa sociedad civil que tanto se nos llena la boca hablar de ella. Y tenemos que hablar dentro del sindicato de que cuidado con este rearme porque puede significar la guerra. Estamos en desacuerdo con que pueda haber esa guerra. Tenemos alternativas que generar para la generación de empleo, la reindustrialización de España, para crear empleo de calidad. Y tenemos ahí el tema de la vivienda, los programas que se están planteando ahora de darle un vuelco totalmente al concepto de la construcción de los edificios e industrializarlo para llevarlo a una nueva etapa. Tenemos la necesidad de darle también un empujón y una transformación radical al sector del automóvil. Tenemos mucho mensaje y alternativas que ofrecer a la gente desde la izquierda, a explicarle lo que significa este rearme, lo que va a significar, qué intención realmente tiene von der Leyen con ello y qué es o qué propuesta hay realmente para vivir en paz y tener un empleo digno por parte de la izquierda. Ese es el trabajo que necesitamos hacer desde la izquierda, que tenemos que estar en los sindicatos, en las asociaciones de vecinos, en la calle, en movilizaciones, generando un caldo de cultivo en el que la gente empiece a entender lo que está sucediendo realmente y entonces diga, ahora sí es necesario salir si el PSOE no cambia de posición en lo que está haciendo, porque nos lleva a un problema muy grande y lo que queremos es otra alternativa. Yo veo ahí un problema así un poco como lo señalabas tú, Raúl, el tema de cómo están las masas en esta cuestión, ¿no? Entonces, posiblemente si hubiese que iniciar un proceso de salida del gobierno del Estado, ¿no? De cara a hacer un proceso de oposición a la guerra y a la implicación de Europa en la guerra o de España en la guerra o planteando una línea de no alineación, ¿no? En la Tercera Guerra Mundial. Claro, yo lo que veo es falta de plan, pero falta de plan, por una parte, creo que no hay ningún tipo de plan más que continuar en el gobierno y que no caiga el gobierno de Pedro Sánchez en lo que es la izquierda pro gobierno y en los sectores, digamos, favorables a la salida o críticos con la acción de gobierno o la participación de gobierno, no veo tampoco ningún tipo de plan un poco elaborado de cómo habría que actuar. Y como que todo se queda un poco en los discursos, ¿no? Pero yo no veo a nadie poniendo sus militantes o poniendo sus organizaciones de base o que tengan en los barrios o donde sea, haciendo agitación, por ejemplo, con el tema del precio de los alimentos y la relación que tiene eso con la guerra y con el enviar armas y haciendo actividades divulgativas, pedagógicas entre las masas para decirles el impacto que esto puede tener en las vidas cotidianas de la gente. No veo, como decías tú, Raúl, ningún tipo de argumentario fino a la hora de cuando te vienen, por ejemplo, esto en Asturias está pasando, ¿no? Aquí están diciendo lo de lo de que van a aumentar la industria armamentística considerablemente, la que ya hay, va a aumentar sus capacidades y instalaciones,
van a montar nuevas fábricas de tanques o de blindados, de lo que sea. Y claro, el discurso que se está proyectando a las masas desde, digamos, el establishment, desde los medios de comunicación, es que vamos a atar los perros con longanizas, que va a haber empleo, no sé qué, un montón de millones y todo eso. Y claro, esto nos sitúa en ciertas contradicciones, porque, claro, ¿cómo te pones tú a criticar esta cuestión en el momento en que te están hablando de empleos, de no sé qué, de reindustrialización, etc, etc, cosas de las que llevamos hablando en la izquierda, por ejemplo, asturiana, años, ¿no? Décadas. Y no hay tampoco una reflexión ni un estudio muy fino del asunto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué argumentario podemos emplear nosotros? ¿Qué tal? Yo veo como una falta de preparación enorme en la izquierda ante esta situación que, que hay con el tema del rearme de la Tercera Guerra Mundial y todo eso, ¿no? Una cosa terrible desde mi punto de vista. Y bueno, pues no lo sé. Claro, están hablando, por ejemplo, el gobierno ahora de aumentar 10.000 millones de euros del presupuesto militar, el gasto militar. Parece ser que esto lo va a hacer ahora el gobierno. Dicen que sin recortar, sin tocar los gastos sociales, todas estas cosas. Pero parece que lo pueden hacer todavía este año porque tienen unos presupuestos prorrogados y están utilizando pues partidas que hay por ahí sueltas y reorganizando cosas que ya estaban presupuestadas de un lado para otro. Pero parece ser que si quieren consolidar esto en un presupuesto y hacer un nuevo presupuesto no prorrogado, ya van a tener que consolidarlo y, claro, van a tener que empezar a recortar cosas porque son 10.000 millones, que no es moco de pavo, ¿no? Esta cantidad. Nico, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que tú has tocado una cosa importante, que es la falta de un plan, ¿no? Es decir, yo, una cosa que detecto mucho en los partidos, digamos, de izquierdas que están cogobernando con el PSOE, por un lado hay una política hiper pragmática de, no, aquí hay que gestionar, ¿no? Para ser respetables y tal. Pero por otro lado, eso genera dentro de esas mismas organizaciones tendencias de incomodidad, ¿no? De gente que está incómoda con eso, pero al final ese tipo de cuestiones de nos salimos del gobierno tienen más que ver con tener la conciencia tranquila que con realmente hacer algo. Un poco por recoger lo que has dicho tú del plan, ¿no? Luego, además, claro, la cuestión es que tú no puedes ir así. O sea, no puedes simplemente me salgo del gobierno para poder dormir tranquilo, ¿no? Porque enfrente tú lo que tienes es lo que acabas de decir. Es decir, hay toda una propaganda, no solamente en el sentido de que los rusos estén a las puertas de Lisboa, sino en el sentido de que encima estas inversiones van a generar empleo además de altamente productivo, con altos salarios y demás. Y claro, tú para eso tienes que contraponer lo que decía Rebol, ¿no? Es decir, Raúl, eh, o sea, todo un plan en todo tipo de aspectos que tengan que ver pues, con la vivienda, con los derechos laborales, con la reindustrialización, ¿no? En otro sentido. Y sobre todo, a ver, la discusión se está centrando excesivamente en cuestiones disputa, ¿no? Que hacen los partidos de izquierdas del PSOE. Se está centrando excesivamente en vamos a recortar dinero. O sea, si se hace un incremento del gasto militar, se recorta dinero de otras cosas. Pero no se está yendo al cogollo del asunto, que es para qué se quiere ese presupuesto en defensa, que es lo que comentábamos antes. Que hay mucha cuestión, mucho discurso de que es defensivo, cuando realmente luego vamos viendo es decir, por los actos de los dirigentes europeos, que realmente va de otra cosa, va de disputar zonas de influencia a otras superpotencias. Ya sea en África, ya sea en Ucrania, ya sea en cualquier parte, ¿no? Entonces, el problema fundamental es ese. Es decir, no hay plan. O se traga con lo que hay con tal de gestionar, o se sale del gobierno para tener la conciencia tranquila y dormir tranquilo. Eso es lo que parece que hay. No parece haber un plan primero de lucha cultural, ¿no? Frente al discurso dominante, ni tampoco un plan de desarrollar una organización
de oposición, ¿no?, a este tipo de planes. Raúl. Bueno, el plan puede ser también mantenerse a toda costa en el gobierno, que puede ser un problema mayor en todo el concepto ideológico de la izquierda, porque al final lo que vemos también son tacticismos de voy a ir resistiendo en todo esto para ir desarrollando mi política en el gobierno. Pero claro, ahí he señalado una cuestión esencial, Quique. ¿Qué va a pasar con esos 10.000 millones de euros? Recordemos que los 10.000 millones de euros fue el equivalente al recorte que hizo Mariano Rajoy en sanidad y en educación. Y los márgenes de deuda que tiene ahora mismo España, que está por encima del 100% del PIB, no da mucha maniobra para equilibrar las cuentas y no es a costa al final de los recortes en estos aspectos otra vez, en sanidad, educación, en general en servicios públicos o en deteriorar infraestructuras que luego nos pueden llevar incluso pues, al segundo tema que tenemos hoy de discusión, ¿no?, de tertulia. Entonces, ahora mi parecer, por lo que interpreto de lo que se está haciendo, se está viendo tácticamente en el día a día para resistir en esos gobiernos. Y luego ya veremos lo que pasa en el futuro. Y no hay una visión, por tanto, ni en términos estratégicos de qué plan tenemos para cambiar la sociedad, ni cómo lo vamos a hacer. Ese es el problema que tenemos a día de hoy. Necesitamos comprender ese problema y poner soluciones a ella. Si no es posible, el camino tiene mala pinta, en ese sentido, para todos en la izquierda. Y en general para la sociedad, porque no sabemos a dónde nos van a embarcar esta gente en la Unión Europea, toda esta oligarquía europea, que tiene sus intereses por ahí, que se están quedando relegados en la competencia internacional, y cuando alguien está de esa manera relegado, acorralado, suelen cometer errores que nos puede conducir a muchos desastres a la población trabajadora en España y en el resto de la Unión Europea. Sobre el tema del argumento, el otro día estuve en una reunión, bueno, una especie de seminario online de Izquierda Unida, por Zoom, donde se hablaba de toda esta cuestión del rearme, de las políticas. Bueno, personalmente me pareció que era un poquitín, no sé, como una especie de desideratum, donde estaban hablando de un plan del derecho internacional y no sé qué, estas historias que me parece un poco idealista, ¿no? Porque vale, muy bien la Arcadia feliz de la paz entre las naciones y tal, pero aquí lo que hay es un camino hacia la guerra, hacia la Tercera Guerra Mundial, donde parece que no hay plan, como estamos señalando, ni en la izquierda, y que ya no se trata tanto de los desiderátums y tal, sino se trata, creo, el momento en el que estamos en la izquierda transformadora y en el espacio comunista, es de concretar tácticas de lucha contra esta cuestión, ¿no? De los planes belicistas, de la OTAN, de tal, y tácticas que permitan desarrollar movimientos de masas. O sea, no me refiero a tácticas parlamentarias solo, ni narrativas, ¿no? Estas cosas de lo narrativo y el relato que está tan de moda en la izquierda actual, en esta izquierda de los tiempos posmodernos, en el que parece que solamente habla, pero se trata de organizar a masas para, bueno, pues para hacer un contrapeso social a los poderes que están intentando llevarnos hacia la guerra, ¿no? Bueno, en ese seminario hubo una cosa interesante, porque salió una compañera de Jaén diciendo que, claro, que allí les están planteando el hacer una especie de almacén militar logístico tal, y claro, como son provincias que tienen un problema estructural de desempleo de la hostia, pues claro, ella preguntaba, ¿cómo nos enfrentamos a esto, no? Y salió una compañía de Izquierda Unida comentando que, bueno, claro, es que había que cuestionar un poco este relato de la creación de empleo a través del sector armamentístico, que seguramente el grado de intensidad en empleo del gasto militar, en el sentido de fabricar tanques, fabricar misiles de alta precisión, bueno, todo este tipo de drones, etc., que el nivel de empleo que generas por millón invertido, por euro invertido, en el gasto militar es mucho más bajo
del empleo que generas, por ejemplo, pues haciendo viviendas o haciendo hospitales o en los servicios públicos, en la educación, bueno, pues en el transporte público, bueno, en lo que sea, ¿no? Y claro, yo creo que por ahí van los tiros un poco, ¿no? Es como yo creo que es un poco el argumentario me parece interesante enfocar el asunto así, porque hay como esta idea de en Asturias también lo estamos viviendo, ¿no? De vamos a atar los perros con longanizas y ojo, cuidado, porque seguramente sea mucho más eficiente desde el punto de vista, o sea, si tú vas a coger una pala y enterrar una pila de millones de euros de los presupuestos públicos en producir armas, que en el mejor de los casos esas armas van a acabar guardadas en un almacén y en el peor de los casos se van a utilizar para matar gente, creo que es mucho más rentable social y económicamente invertir ese dinero en otras cosas más necesarias, ¿no? Eso me parece un argumento interesante incluso para uso dentro del sindicato, ¿no? De los sindicatos que puedes verte en esta contradicción, porque, a ver, en las empresas armamentísticas hay secciones sindicales y hay compañeros ahí trabajando y tal, y claro, tienen que hablar de estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo veis vosotros este detalle. A ver, lo que tú dices, Quique, de que el dinero se podría invertir mejor en otras cosas es evidente, sobre todo después del apagón, ¿no? Donde se puso de manifiesto que las eléctricas, por ejemplo, no han, no han las eléctricas no han invertido en las centrales de ciclo combinado y, y, bueno, es decir, Sí, que todo lo que está... no modernizaron la red, por ejemplo, que eso es una Sí, de las sí, cosas que está saliendo ahora. efectivamente, todo eso. Entonces, luego también está la cuestión de todavía hay zonas de España que no tienen acceso a tren de alta velocidad o tal. Es decir, hay un montón de infraestructuras que reconstruir, de transporte, de electricidad, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Pero es que yo insisto, es decir, eh, ahí Raúl yo creo que ha dado en el clavo. Es decir, hay una tendencia a vivir al día y no se piensa a futuro. Porque también los tiempos políticos están muy acelerados, es decir, dependes de no sé qué encuesta que te da no sé cuántos diputados dentro de 2 meses para no sé qué elecciones autonómicas o municipales dentro de 2 años. Y se está calculando eso. Se calculan los movimientos políticos en torno a eso, en torno a cómo mantener según qué peso institucional. Con lo cual, todo lo que son cosas de sembrar a futuro no se contemplan. Raúl. Hay otra cuestión que yo no sé si contemplamos y no sabemos hasta qué grado va a ser. Aquí hay un plan de rearme para también reactivar la industria alemana. Eh, Tengámoslo claro, de hecho de los planteamientos, uno de los ejes de este plan es reconvertir plantas de fabricación de automóvil que están quedando atrás en la competencia y que se están planteando cerrar, como ya ha hecho Volkswagen en Alemania y en Bélgica, transformarlas en producción armamentística. Es decir, que en términos ya como argumentario de España, el cuidado vamos a coger con pinzas todo lo que nos dicen de la Unión Europea porque es posible que España vea muy poco de todo ese rearme. Pero igualmente, y coincido en lo que plantea Quique, que lo que decía yo desde el principio, es, señores, en la izquierda debemos tener una propuesta alternativa. Y, por ejemplo, en cierta manera, los sindicatos, cuando están en parte metiéndose dentro de este relato del rearme, es para defender puestos de trabajo, crear puestos de trabajo, y en ese aspecto tienen razón. Lo que pasa que, como bien dice Quique, necesitamos otra forma de crear esos empleos, otra forma de dar soluciones a los problemas de la sociedad. Tenemos ahí ese plan que Pedro Sánchez promovió o informó hace unas semanas acerca de la industrialización del sector de la vivienda, ¿no? Hacer viviendas que vamos a ver qué calidad plantea realmente, pero invertir 1.300 millones de euros en generar industria que genere prefabricados de vivienda, ya sean de hormigón, sean a través de paneles de hormigón y tal, que vayan permitiendo una construcción
más rápida, más eficiente, más productiva de las viviendas para solucionar un problema que tenemos en la sociedad. Y eso estamos hablando de 1.300 millones de euros en 10 años. Y son 130 millones de euros cada año para desapalancar inversión privada. Joder, tenemos ahí esos 10 millones de euros, 10.000 millones de euros, perdón, para el Rearme. ¿Por qué no lo utilizamos para realmente industrializar, sacar a la construcción del siglo XIX, del siglo XX, que se encuentra a día de hoy en sus formas de producción, colocando ladrillo tras ladrillo de manera semi-artesanal y nos ponemos a desarrollar nuevos materiales de construcción, nuevos sistemas productivos de construcción que nos permitan dar ese empujón a la producción y a la productividad de viviendas para dar una solución a un problema que está asfixiando a la población en este país, que es el precio del alquiler y el precio de venta, compraventa de las viviendas. Ahí hay un argumento muy potente para empezar a trasladar entre los compañeros dentro del sindicato, para trasladar a los compañeros de los diferentes secciones sindicales. Y por último, todo país, por supuesto, que necesita una determinada defensa, pero no en los términos en los que lo está planteando von der Leyen. Es decir, toda esta gente lo que está es buscando una excusa, un pretexto para recuperar el poder que tienen ellos o el dominio económico que tenían en otros países a nivel internacional. Y no se trata de eso, se trata así de defendernos porque podemos tener agresiones. Y podemos tener agresiones incluso del propio Estados Unidos y de Trump, con sus guerras arancelarias y también como un jabalí herido que está en la economía estadounidense, acorralada por también sus atrasos. Y hay que plantear que sí, esas plantas tienen que seguir produciendo, el país necesita su defensa, pueden venir agresores de otros países, nos tendremos que defender a nuestra gente, por supuesto, pero no dentro de este plan de Rearme. Este plan de Rearme ahora mismo es ficticio, falso, engañoso como pretexto para intentar justificar los movimientos o los intereses de la oligarquía europea. Fin. Bueno, si os parece, vamos avanzando, ¿vale? Cambiamos que llevamos ya media hora. El segundo tema del que habíamos hablado es algo comentó Nico, es el tema del apagón, ¿no? El apagón, pues que hay toda una polémica en torno a este asunto, pero a mí me llamó mucho la atención, o sea, me lo esperaba ya, ¿no? Que iba a ser así, pero si os dais cuenta hay todo un dispositivo cultural en Occidente, de series, de películas, de tal, todo que viene mucho de Estados Unidos, pero también hay producción local, donde escenarios como el del apagón, en ese imaginario cultural, en esas historias, se resuelven con peña con machetes robándose en los supermercados, el otro que tiene un búnker, el fin del mundo, ¿no? Es como ese mito, yo creo que es una cosa del protestantismo, seguramente, ¿no? Pero me llama mucho la atención, además que es una narrativa conservadora, ¿no? De los sectores conservadores yanquis. Y yo creo que aquí a la derecha española le jodió muchísimo, le jodió por la vida, que la jornada del apagón la gente estuviese, bueno, pues aprovechando para pasear con la familia, ir al parque, ¿sabes? Sentarte en el parque con una toalla, bajar al bar de bajo casa por si les quedaba cerveza fría y tomarte una cerveza ahí con los amigos. Yo personalmente aquí en Oviedo, salí de casa por la tarde a pasear y yo vi a la gente bien por la calle. Luego no hubo temas de grandes problemas de tráfico, más allá de los atascos que puede haber en las grandes ciudades, pero la gente más o menos iba conduciendo sin atropellarse. Bueno, estas cosas, ¿no? Y me imagino que en la derecha les habrá jodido muchísimo esto. Ellos hubiesen esperado el caos, ¿no? No sé cómo veis vosotros esta cuestión, si estáis de acuerdo conmigo. Nico. Yo con lo que cuentas te reconozco que respiré aliviado, ¿eh? Porque yo también estaba un poco pensando lo que tú. Lo que pasa es que también tuvimos suerte de que el apagón fue de día y cuando ya oscureció ya estaba volviendo la luz. Habría que ver si el apagón hubiera sido de noche y si hubiese sido no de 10 horas, sino de 24 horas, 48 horas. Ahí habría que ver qué hubiera pasado. Pero sí que es verdad que a ver, luego la gente es más la gente es bastante más civilizada, ¿no? de lo que se cuenta en las películas. Al fin y al cabo, en las películas lo que se busca es el morbo y el espectáculo.
Y evidentemente, ante una catástrofe es más espectacular el apocalipsis que una actitud, digamos, madura y serena de bueno, pues nos adaptamos con cierta normalidad, ¿no? al desastre, ¿no? Hasta que pase el chaparrón o lo que sea, ¿no? Pero sí, ¿no? Y evidentemente lo que dices tú, Quique, de que a la derecha le jodió mucho que no fuera la hecatombe, es cierto. O sea, llevan con. O sea, eso se nota en la campaña tan dura que desataron, haciendo nitpicking, sacando declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que no iba a haber apagón, que no sé qué, no sé cuántos. O sea, es decir, se nota que lo querían aprovechar como un elemento, ¿no? Y luego, bueno, luego hay más cuestiones que yo creo que podemos discutir más adelante, como el aprovechamiento que ha hecho, por ejemplo, el lobby nuclear a raíz de esto, ¿no? Con la cuestión de que si las renovables fallan, no sé qué, no sé cuántos. O sea, hay bastantes intereses implicados aquí. Pero esto yo creo que se conecta bastante con lo que hemos hablado antes. Porque, quiero decir, si a raíz de este apagón, por ejemplo, el lobby nuclear quiere fomentar, ¿no?, que se construyan más centrales y tal, la derecha, sobre todo la ultraderecha, está más en esa línea, ¿no? Hay que tener en cuenta que el uranio hay que sacarlo de algún lado. Y generalmente de países precisamente que están ahora mismo en disputa, como pueda ser, por ejemplo, Mali o países del Sahel, que están en disputa entre la influencia europea y la influencia rusa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se conecta bastante luego con lo que hemos hablado antes del rearme y demás. Y probablemente, claro, ese tipo de sectores de derechas y empresariales, ¿no?, hagan. Si ya a día de hoy tenemos un gobierno que está participando en la cuestión del rearme europeo, pero con cierta reticencia, estos sectores van a ser mucho más entusiastas en no solamente invertir en armamento, sino en invertirlo para ir a Mali a quitarle el uranio a los africanos, ¿no? Que es lo que hacía Francia antes de que la echaran de allí. Sí, ese detalle me parece interesantísimo, esa relación entre la nuclearización y la guerra imperialista. ¿Cómo ves tú este tema, Raúl? Bueno, no es tanto de las películas, lo que comentábamos antes. Es una realidad también. Hay muchas imágenes de Estados Unidos donde se producen saqueos, caos y robos, asesinatos, cuando se produce un apagón o hay un caos social. Pasa que luego ya Hollywood lo toma y lo reproduce, pero a veces, como se suele decir, la realidad supera a la ficción. Y eso tiene unas razones sociales. Al final, y si una sociedad más o menos ahogada, con un estado de bienestar estable, con cierta estabilidad económica o relativa, o no era relativa, tú alcanzas a conseguir tus mínimas necesidades vitales, pues no se produce eso. La sociedad estadounidense está desgarrada por las desigualdades de una manera dramática, que es a donde nos quiere conducir la derecha, y ahí, por ejemplo, está principalmente representado Milei, y aquí en España en gran parte el PP, pero también sobre todo la ultraderecha de Abascal. Y que el sálvese quien pueda, el individuo es el que prima por encima de todo, que cada individuo se busque la forma de sobrevivir, y eso es Estados Unidos. Eso es, pues si me toca buscar la forma de sobrevivir es a través de, pues si no tengo dónde conseguirlo, tendré que saquear, tendré que robar, tendré que asesinar. Y ese es el caos que ellos querían que se encontrase aquí en el socialismo, pero que realmente es el que ellos realmente promueven con su visión ideológica de la sociedad. En ese sentido, ya avanzando, aquí en España, por lo que se está más o menos situando, existe un cierto déficit de inversión en infraestructuras de red eléctrica, que de otra manera también enlaza con lo que hablamos en el primer lugar, es decir, en el primer tema. Muy acertado lo que planteaba aquí, Nico, perdón, pero también esto sitúa, entonces, ¿a dónde dirigimos ese rearme? ¿A situar tropas en Mali para hacernos con el uranio? ¿O reinvertimos ese dinero en lugar de estar buscando uranio? ¿Hacemos a España autosuficiente en cuanto al desarrollo de las diferentes energías alternativas
como la solar, la solar fotovoltaica o la eólica, y ponemos y actualizamos la red eléctrica, aquí hay un problema. Las generadoras son privadas y la red eléctrica española, el Estado mantiene un 20% con el poder de decisión, pero el resto son inversores privados. Es un accionariado privado, incluso está en manos mayoritariamente de inversores extranjeros, estadounidenses y británicos. Y al final el funcionamiento de esta empresa, cuyo accionariado el 20% es la SEPI y tiene una mayoría, un control sobre las decisiones, adopta decisiones en la vía de satisfacer al accionariado. Esos son, hay que sacar beneficios. Y si no invertimos todo lo que hay que invertir, no pasa nada, hay que sacar beneficios. Y luego vienen esos problemas. Una de las líneas argumentales o de análisis que había sobre el apagón es que no hay una serie de elementos en la infraestructura instalados para poder, ante problemas de la fotovoltaica, de generación fotovoltaica o de caída de la generación fotovoltaica por circunstancias especiales atmosféricas, poder dar salida o activar la generación de una manera más rápida o acumular la energía fotovoltaica generada para evitar que se produzcan esos apagones, ¿no? Y esas son las cuestiones o por donde hay que analizarlo y la izquierda tiene que empezar a situar como eje esencial. Sí, sí, red eléctrica es pública, pero funciona como una privada. Funciona para buscar accionariado y las generadoras son privadas. Y la energía nuclear no funciona en estas circunstancias porque necesitas energía para sostener sus sistemas y que no genere esto un accidente nuclear, que es el problema que surgió por lo que tardó tanto en luego reactivarse. Entonces, estos son los ejes esenciales que debemos abordar. Pues sí, desde luego, si hay un momento propicio en los últimos años para hablar de nacionalización integral del sistema eléctrico, puede ser el actual, ¿no? Porque, a ver, es como que técnicamente es muy sencillo, ¿no? La nacionalización me refiero. ¿Qué boicot te puede hacer los propios técnicos o el propio aparato productivo a la hora de, yo qué sé, tú dices, quiero nacionalizar la distribución de pan? Pues a lo mejor como lo tienes fragmentado en 800.000 pequeñas panaderías y con pequeños propietarios y con pequeños hornos y pequeñas panificadoras, pues es problemático porque hay mucha posibilidad de boicot, pero sistemas, digamos, industrializados y centralizados como el eléctrico, pues técnicamente o sea, que no pones en peligro la producción por nacionalizar el sistema, ¿no? Seguiría funcionando bien desde cierto punto. Claro, luego hablamos del tema de las indemnizaciones y la pila de millones que habría que meter ahí, pero bueno, igual también, encadenando con la DENS, igual los 10.000 millones en gasto en defensa hay que meterlos en empezar a hacerse con el control del sistema eléctrico, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero sí, quizás es una de las cosas ahora que están como a huevo, ¿no? Para hablar de ello. Es decir, ¿qué nos están aportando, más allá de contradicciones y problemas? Una serie de señores que son los dueños de las acciones de las empresas eléctricas, que además la mayor parte de ellas fueron empresas públicas en un pasado, o se pusieron en marcha con parte de ayudas públicas, de dinero público, concesiones muy ventajosas a inversores privados, ¿no? ¿Qué factor beneficioso para la producción eléctrica están aportando en este momento los inversores privados en el sistema? Más allá de problemas como cosas que parece que se pueden sospechar, ¿no? De lo que pasó en el apagón, de ciertos boicots o ciertos problemas de escasez de inversión en sistemas de backup, bueno, cosas de estas, ¿no? Eso me parece una cuestión interesante. Podemos pasar, si os parece, al tercer punto, ¿vale? Para el último tramo del programa ir comentándolo. Si no tenéis nada más que comentar sobre esto, ¿cómo lo veis? A Bien, ver, bien. yo el problema que veo es que sí está a huevo el debate de la nacionalización, pero en un momento en el cual hay una campaña de desprestigio muy dura contra lo público.
¿vale? Por la cuestión de las listas de espera en sanidad, por la gestión de la DANA, ese tipo de cosas. La derecha está con una campaña muy dura de desprestigio contra los impuestos, contra lo público, etcétera, etcétera. Con lo cual, no sé yo hasta qué punto está tan a huevo o tan a punto de caramelo el debate. Porque, claro, lo siguiente que te van a decir es, vale, ¿lo nacionalizamos para qué? Para que lo gestione Pedro Sánchez y ponga ahí a su hermano, ¿sabes? Te pueden seguir con ese tipo de cosas. Entonces, yo afinaría un poquito más la cuestión de la nacionalización y plantearía, pues, mecanismos institucionales de, pues yo que sé, que puedan participar los sindicatos en el control de ese tipo de empresas nacionalizadas, que puedan participar sociedades de consumidores, sociedades de... incluso sociedades, pueden participar también sociedades ecologistas, que digamos que velen por algún tipo de explotación más o menos responsable de los recursos. Ese tipo de cosas son las que habría que introducir también en el debate de la nacionalización. Sí, ya sé por dónde vas y tienes razón, sí, la verdad. Y además otro detalle que me acabo de dar cuenta ahora. Aparte de la campaña, todo en un contexto de atonía de las masas, que no hay movilización de masas apoyando ningún tipo de reforma en nada de esto. Y además no hay planes ni know-how en la izquierda para desarrollar movilizaciones y movimientos de masas que empujen la tal, que es un poco lo que nos está pasando en todo, ¿no? En la izquierda está extraña, ¿no? En la que tenemos ahora, ¿no? Y por ahí yo lo veo también, está tal. Yo creo que tienes razón, Nico, sí, en esto de que no está tan a huevo como podría parecer y tal, argumentalmente. Raúl, ¿cómo lo ves tú esto? Pues sí, eso fue una parte también del hilo conductor que estamos teniendo en los diferentes temas, porque es esencial para que puedas promover una idea acerca de la nacionalización, de que la gente esté de acuerdo, tienes que promover toda una serie de campañas. Y lo que le falta a la izquierda es trabajo, trabajo en todos los niveles, sí, pero no buscando que los medios de comunicación te vayan a abrir las puertas para que difundan lo que tú dices. Y necesitas construir una base militante que esté profundamente implicada en la sociedad, a través del sindicato, a través de las asociaciones de vecinos, a través de las asociaciones de consumidores, a través de todo ello. Y que pueda promover esta serie de ideas. Que efectivamente tiene razón Nico en que nos falta la parte democrática en la nacionalización. No es solo que el Estado lo coja, porque no es solo lo que dice la derecha, es lo que hace también, en este caso, el PSOE y cómo domina estas empresas. Recordemos que Red Eléctrica Española, su presidenta está puesta directamente por el PSOE, de hecho es miembro del PSOE y estuvo en anteriores gobiernos. La visión del PSOE es, yo lo que voy a hacer es, tengo ciertas inversiones públicas, pero lo que quiero con ellas es desapalancar lo privado, ¿no? El PSOE también es un peligro, junto con la derecha. Lo que pasa es que la derecha es hipócrita, lo que quiere es privatizarlo todo para hacer negocio a sus amiguetes empresarios y demás, como vienen haciendo. Por mucho que digan que la DANA, lo público no funcionó, eso no se lo cree la gente. Y por suerte y por desgracia, a la vez, la gente vivió y vio cómo no actuó quien tenía que actuar, que era la derecha. ¿Vale? Y en este caso no me cabe la duda. Y en Madrid, por desgracia, no sé hasta qué punto ven o no ven como la derecha, en el término de la sanidad, no está, lo que está haciendo es privatizando constantemente la sanidad y la educación, abriendo centros privados en lugar de llevar o potenciar lo público. Pero ahí el problema no es tanto a la derecha, que ellos hacen su trabajo. Ahí el problema es que la izquierda de verdad no está haciendo su trabajo. No está trasladando los mensajes, analizando, trasladando los datos, la información que requiere la gente para sacar las conclusiones que lleguen a decir, hostia, esto no es lo que me dice toda esta gente de los medios de comunicación, de la derecha y tal, y realmente está sucediendo otra cosa. Esa es la clave, el trabajo, es lo que falta. Vale, pasamos al tercer bloque. Entonces, Nico, ¿te parece que puedes introducir tú el asunto? Es este tema de la ultraderecha y la inmigración y pues las contradicciones que hay en este asunto. ¿Puedes darle tú entonces?
A ver, la contradicción es obvia, es decir, al mismo tiempo que hay toda una campaña por parte de, ¿no? de la, sobre todo es más bien el sector de Vox, el PP es menos hostil, ¿vale? A la inmigración y bastante más hipócrita, ¿vale? En su momento, por ejemplo, eh, Aznar lo que hacía era 300 devoluciones en caliente, pero luego regularizaba a 3.000, ¿no? Es decir, simplemente es parafernalia. Pero sí que hay una campaña muy dura con la cuestión de que, ¿no? De que bueno, del sesgo estadístico que hay en la delincuencia con los extranjeros, del choque cultural, ¿no? Por tal. Pero luego tú ves la base social de la gente que vota, sobre todo a Vox, ¿no? Sobre todo el mar de plástico de Almería, los agricultores, y todos utilizan de forma intensiva mano de obra inmigrante, además precisamente de los países a los que más atacan, de Marruecos, del Sahel, etcétera, ¿no? Y entonces ahí tiene una contradicción muy grande, porque, claro, no quieren marroquíes, pero sí quieren que les trabaje los invernaderos, ¿no? Y entonces, sí que ha habido algunas declaraciones, por ejemplo, antes de que cayese en desgracia, y con razón, Íñigo Rejón tenía algunas declaraciones en este sentido, ¿no? En el Congreso de los Diputados, pero son cosas muy puntuales. Yo no veo que se esté explotando lo suficiente eso, en términos discursivos, para atacar este tipo de discursos. Porque es verdad que a mí me llama la atención de este aspecto que, aparte de lo que tú señalas, Nico, el... que es como como siempre en la historia, en las distintas civilizaciones y culturas, cuando había alguna clase subalterna oprimida, había como una superestructura, una parte de la superestructura que fomentaba el odio, que justificaba, o sea, como que generaba el odio hacia tal. Por ejemplo, el tema de los ilotas en la Esparta, ¿no? Clásica, eso es el ejemplo clásico, de que cuando los jóvenes llegaban que eran ciudadanos, llegaban a la mayoría de edad, pues tenían que salir una noche con un cuchillo y casi en pelotas y los soltaban en las zonas en las que vivían los esclavos, las aldeas donde estaban los esclavos y tenían que matar unos cuantos y este tipo de historias, ¿no? Que tal, o sea, lo que es el odio a los grupos subalternos y esto creo que tiene una conexión con esa cuestión. O sea, no es casual que los sectores empresariales o los sectores de la burguesía que más dependen económicamente de que exista una clase, digamos, de subproletaria, ¿no? De trabajadores extranjeros, en este caso seguramente muchos de ellos de origen africano y del Magreb, todo el tema de la agricultura y los invernaderos, es donde más facherío hay, donde más racismo hay, donde más todo esto. El sur de Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Es otro ejemplo clásico, el tema de los esclavistas y tal. Entonces yo veo aquí también que ahí como se vuelve otra vez a repetir este proceso, ¿no? De, de generar una superestructura ideológica que en el fondo lo que justifica es la relación social que se está dando aquí. Las peñas, el subproletariado en los invernaderos y en la agricultura o en determinados sectores de servicios. Raúl, ¿cómo lo ves tú esto? Sí, aquí la clave es competencia y beneficio, ¿no? Es decir, estos pequeños productores agrícolas, sobre todo, que es lo que parece que es la mayoría de la base social votante de Vox, realmente se benefician al final de un estado de indefensión sin derechos de los trabajadores inmigrantes. Es decir, sin papeles no tienes derechos, ¿no? Se podría resumir en eso. Entonces, aprovechan para con ello justificar el apriete de tuercas que le dan en cuanto a nivel salarial para ellos obtener mayores beneficios, enriquecerse y competir entre ellos para quedarse con el mercado. Es decir, al final quien produce más barato es el que logra vender y quedarse con mayor cuota de mercado. Esa es más o menos la esencia. Y en un mercado internacionalizado donde te aprieta Mercadona, te aprieta Carrefour, te aprieta el campo y demás, en las negociaciones de esa relación, ellos están en la cadena más inferior, pues tienen que apretar más a los trabajadores para conseguir obtener ellos su beneficio y tener su cuota de mercado unos contra otros. Entonces, ese es un aspecto dentro
de lo que es la contradicción entre, sí, no, los inmigrantes hay que expulsarlos, pero realmente lo que quiero es que haya terror entre los inmigrantes, no tengan papeles, no haya regularizaciones para yo disponer de ellos en el grado que yo considere y en situaciones, como ya hemos visto, muchos casos de semiesclavitud o directamente esclavitud. ¿Vale? Y el otro aspecto es poner a competir a los trabajadores inmigrantes con los trabajadores nacionales. Y ahí es donde destaca lo que comentáis, ahí es donde destacan la cuestión de la diferencia cultural y la cuestión salarial. Lo que quieren en el fondo es, uno, mantener divididos a los trabajadores para que no constituyan una fuerza suficiente para que estos empresarios no les generen problemas. Y por el otro lado, presionar los salarios a la baja, ¿no? Es el caso de lo que sucedía o cómo utilizaban en la Inglaterra del siglo XIX a los trabajadores irlandeses frente a los trabajadores ingleses y cómo generó ciertos movimientos de oposición a los irlandeses o ciertos odios a ellos por el hecho de que los trabajadores irlandeses trabajan por un salario inferior al de los ingleses utilizado por los empresarios ingleses. Esa es la otra clave que debemos tener en cuenta. Y esto nos tiene que llevar a sacar una serie de conclusiones en el ámbito de lo que necesitamos hacer desde los sindicatos y demás. Ojo, no es solo la agricultura, ¿eh? O sea, hay ya oficios en España, aparte de la agricultura, que ya prácticamente no hay españoles, que ya prácticamente todos los trabajadores o las trabajadoras que hay ahí son inmigrantes. Si te vas a, por ejemplo, el servicio doméstico, que ya, es decir, eso evidentemente no lo consume la clase obrera, lo consumen clases, capas intermedias altas, pero el servicio doméstico a día de hoy en un 99% son mujeres latinoamericanas. Pero incluso en la hostelería hay cada vez más también trabajadores y trabajadoras procedentes de Latinoamérica, al menos en Madrid. O sea, si te vas, yo que sé, a un 100 montaditos, a un Telepizza o tal, está lleno también. O sea, todos los sectores intensivos en fuerza de trabajo, en mano de obra, son los que están ahí. O sea, decir, o sea, es que es, incluso desde un punto de vista capitalista, tú mañana cierras el grifo de la inmigración y la economía española se cae. O sea, tal y como lo han montado, se depende mucho de... Porque claro, como son trabajos, como digo, son sectores, sobre todo la hostelería y demás, muy intensivos en fuerza de trabajo, mal pagados y demás, pues claro, incluso gente de clase obrera, ¿no? Española, que a lo mejor pues tienen padres que sí, pueden ser de origen humilde, de origen obrero, pero que bueno, que les han pagado estudios, que no sé qué, pues son reacios a hacerlo, ¿no? A hacer ese tipo de trabajos, pues la forma de poder ajustar el salario a la baja es utilizar como lo que cuenta Raúl, ¿no? De lo que hacían los ingleses con la burguesía inglesa con los irlandeses, ¿no? Traerse trabajadores de zonas donde el capitalismo está menos desarrollado, ¿no? Y demás. Pero aquí, a ver, yo lo que intentaba también señalar es que veo poco discurso de combate frente a esto, porque Raúl ha señalado claramente de qué va esto, que es no tanto dejar España sin inmigrantes, sino que estén sin derechos, para cobrar poquito, para protestar poquito, ¿no? Ese es el objetivo de por ejemplo, de los dueños de los invernaderos, ¿no? Pero es que ante esto, yo lo que percibo es que el único discurso que se está oponiendo a esto es que la diversidad es muy buena. Y a ver, no está teniendo éxito. ¿Vale? Entonces yo centraría la discusión un poco más en esto, es decir, cuál debe ser la discusión, o sea, cuál debe ser la línea, ¿no? La plataforma de la izquierda de los sindicatos sobre este tema. Yo personalmente creo que la cosa iría por integrar en la medida de lo posible a los trabajadores inmigrantes en las organizaciones obreras españolas, es decir, en los sindicatos, en las comunidades de vecinos, etcétera, etcétera. Eso es lo que planteaba, por ejemplo, Engels en su momento, cuando hablaba del problema de la inmigración irlandesa en Inglaterra. Lo que decía es que lo que habría que hacer es que las trade unions, ¿no? Los sindicatos ingleses, incorporasen a los irlandeses, ¿no? Y por tanto se formara un
un movimiento obrero que combinase, ¿no?, los aspectos más positivos culturales, ¿no?, de los ingleses con los aspectos más positivos culturales de los trabajadores irlandeses. Pero yo no veo que se esté planteando eso ahora mismo. Al menos, si alguien lo hace con la boca pequeña porque no se le oye mucho. Sí, efectivamente, yo lo veo por ahí también. O sea, ¿dónde damos el golpe principal en esta materia? Desde la izquierda y desde los sindicatos, ¿no? Entonces, diciéndolo de otra forma, podría ser, el golpe principal lo damos en el mundo, digamos, de la guerra cultural o en el mundo de lo humanitario y de los derechos civiles y a través del mundo de las ONGs y la diversidad y la integración y todo esto, o sea, digamos, ese horizonte, o el golpe principal y el peso, la carga, digamos, del asunto lo llevamos por la vía de la integración en la lucha de clases, en la lucha económica, en la integración en las organizaciones sindicales de los trabajadores extranjeros, etc., etc., ¿no? Por esa vía, ¿no? Y organizando, me refiero, ¿no? Organizando para que sean ellos mismos los que monten sus secciones, monten sus espacios de lucha sindical para arrancar derechos económicos, pero también a la vez derechos sociales y cívicos, ¿no? Esa es un poco la cuestión y coincido con Nico en que es verdad que creo que la parte de lo humanitario es en este momento la mayor parte del discurso de la izquierda en este asunto. Eso, de las ONGs y es el enfoque que darían a las ONGs a este problema. Creo que es un problema estratégico, de tácticas. Bueno, de tácticas, más bien. No sé cómo lo veis vosotros. Perdón, y estratégico también, y político e ideológico. Ahí tú lo estás situando muy bien. La disputa es, en términos ya filosóficos, entre el idealismo y el materialismo, ¿no? ¿Cómo abordamos este problema? Desde la idea de que hay que cambiar las ideas a la gente y decirle lo moral, lo que está bien, lo humanitario, o hay que poner soluciones desde el punto de vista materialista, es decir, integrar a los trabajadores inmigrantes en el sindicato, integrarlos conseguir con ello que disputen derechos y se equiparen en la forma y el estilo de vida, pero el nivel de vida, me quiero referir, salario y derechos laborales, derechos sociales y demás, al de los trabajadores también nacionales, que colaboren, que convivan entre ellos en el mundo laboral, en el mundo sindical, en las actividades del sindicato, que se rompa con ello esa diferenciación de nacionalidad y al final son compañeros igual que yo, indiferentemente de la nacionalidad, me da igual de donde seas, como si quieres ser de Marte, me da igual. Esa es la clave, la necesidad de que a través del sindicato, las asociaciones de vecinos y demás se conviva y se normalice esa convivencia más allá de la cuestión nacional. Y es cuando romperemos una cuestión clave, y es la competencia. Es decir, los empresarios quieren que entre todos nosotros compitamos, porque divididos somos más débiles. Y nosotros lo que debemos hacer es unirnos, porque unidos somos más fuertes, ¿no? Parece algo evidente, pero en el día a día no lo es. Y eso yo lo veo y tiene razón Nico, yo me centro mucho en la cuestión de la agricultura, pero también se da en el ámbito de la construcción, donde yo estoy habitualmente, y sí que se ve que si al final tú los pones a colaborar entre ellos y no se ven que compiten, se toman como compañeros. Al final surgen estas barbaridades, ¿no?, sin sentido que a veces comentan y dicen, bueno, que hay gente trabajadores que son racistas en cierta manera, pero luego tienen un compañero que es de Ecuador trabajando con ellos y no pasa nada. Y al revés, son muy amigos. Yo tuve un caso, joder, lo voy a contar. Cuando vivía en Madrid y trabajaba ahí en el mundo de la construcción, había un chaval así, fuerte, mazao, que era de Democracia Nacional, que era nazi, joder. Y su mejor amigo, que era el almacenero, era ecuatoriano. Y se lleva muy bien. Y ahí surgen sus contradicciones de esta gente, de estos trabajadores ultranacionalistas. Y es, joder, ¿por qué él sí es compañero tuyo, es equivalente a un siendo inmigrante y los otros no? Y porque al final falta esa cuestión de convivencia, de desarrollo de vidas conjuntas, donde se rompan esos prejuicios que hay, esa competencia
que se desarrolla a través de esos prejuicios que imbuye los propios empresarios a través de sus grandes medios de comunicación buscando las diferencias para que se rompan los trabajadores. Esas son, yo creo, que las claves. Y en esto el sindicato, ya digo, decía adelantar antes, tiene un papel esencial. Y tiene que ir a organizar a los trabajadores, asistir a los lugares donde se encuentran trabajando, asistirles en cuanto a derechos, movilizar y decirles, señores, para conseguir esto tenemos que hacer esto otro. Vamos a empezar a trabajar. Trabajéis con nosotros, vamos a empezar a funcionar y a meter esta denuncia en la inspección de trabajo, a arreglar los papeles, a poneros en marcha, a organizaros, veniros a nuestras actividades. Tenemos aquí, como diría aquí, una espicha donde vamos a juntarnos todos los miembros del sindicato y vamos pues a compartir un día de convivencia maravilloso, donde vamos a comunicarnos, vamos a conocernos todos. Y todo eso es lo que necesitamos hacer y la única vía para conseguirlo. Mira, viene como anillo al dedo una cosa que os voy a leer, que es de un escrito de William Z. Foster, que es un sindicalista de los años 30 de Estados Unidos, de la época de la CIO, del sindicalismo, digamos, rojo glorioso de Estados Unidos, que se llama Métodos de organización en la industria siderúrgica. Y tienen una parte donde hablan de los extranjeros, digamos, de los distintos grupos especiales dentro de la clase obrera. Esto es como una especie de manual, ¿no? Y este apartado, por ejemplo, donde ellos hablan del tema de los negros, claro, que en Estados Unidos ahí tenían un problema de separación dentro de la clase obrera con este asunto de la hostia, de racismo, de tal y eso. Y él dice que esto puede servir de orientación también, salvando las distancias, ¿no? Para los actuales. Él dice, es absolutamente esencial que el gran número de negros en la industria se organice. Para ellos son imprescindibles organizadores negros especiales. O sea, tienes que reclutar a peña extranjera y convertirla en organizadores del sindicato. Deben formularse y difundirse ampliamente demandas específicas para los negros. O sea, tienes que analizar problemáticas específicas que tengan ellos y formularlas desde la organización. Se debe invitar a oradores negros prominentes, incluidos los del Congreso Nacional Negro. Bueno, esto no me doy cuenta exactamente qué era tal, pero bueno, supongo que alguna organización de ellos que tenía en esa época. A las zonas siderúrgicas para que hablen en las reuniones. Cuando sea necesario, deben convocarse reuniones especiales de trabajadores de la siderurgia negros. Deben convertirse en miembros de pleno derecho de los sindicatos locales regulares. O sea, pues no esta separación, ¿no? Como de que de alguna manera, dice, también hay que prestar atención a integrarlos en cargos oficiales de responsabilidad, tanto en los sindicatos como en los equipos de organización. También deben desarrollarse de inmediato campañas activas contra las prácticas de segregación racial, las prácticas Jim Crow, ¿no? La época Jim Crow en Estados Unidos. Claro, este planteamiento es como súper proactivo a la hora de entrar ahí a saco, ¿no? A la hora de organizar a esta gente. Me parece una cosa muy, 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 muy interesante y relevante. No sé cómo lo veis vosotros. Si yo en el sindicato, por ejemplo, en Comisiones Obreras, que es mi sindicato, sé que hay un área dedicado al tema de los extranjeros. Lo que pasa es que creo que está más bien enfocado al tema de la regulación de papeles y de algunas discriminaciones muy específicas que puedan tener, derechos de ciudadanía y cosas de estas, permisos, papeles y tal. Pero este enfoque tan proactivo, tan de perseguir, ¿no? El organizar a esta gente en las estructuras existentes, sí que lo he hecho en falta y tal. Y no sé qué os parece, si os parece interesante este enfoque que es del sindicalismo de los Estados Unidos en los años 20-30, influenciado seguramente había gente de la Internacional Comunista aquí también pululando. Bueno, es una cosa que descubrí hace poco y que está bastante interesante. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo lo veo esencial porque, a ver, Raúl ha dado en el clavo, es decir, al final es lo que determina cómo vas a terminar pensando es cómo vives, o sea, y cómo convives, ¿no? con los que son diferentes, ¿no? Entonces, quien puede hacer eso son las organizaciones.
Entonces, si no hay por parte de los sindicatos, por parte de las asociaciones de vecinos, por parte de las organizaciones, ¿no? Obreras, populares, de izquierdas, una actitud proactiva en este sentido, el vacío no existe. Es decir, la población inmigrante busca dónde integrarse, dónde tener, digamos, un espacio de comunidad, ¿no? Y además, esto es una cosa que le ocurría también a los españoles cuando eran inmigrantes en otros sitios. Es decir, cuando uno es inmigrante en un sitio, tiende a juntarse con los que son de su misma nacionalidad, no tiende a mezclarse. Entonces, a no ser que vayas tú desde el sindicato a incorporar a esa gente, no van a hacerlo por sí solos. Y de esto yo creo que la derecha es consciente, y por eso, por ejemplo, aquí en Madrid, el PP aquí en la Comunidad de Madrid está fomentando, en la comunidad, sobre todo latinoamericana, está fomentando a las iglesias evangelistas, para que estén socializados ahí, en lugar de en otro tipo de cosas, a lo mejor más peligrosas para sus intereses. Eso es lo que voy a decir. Claro. Y precisamente, bueno, es decir, en el caso también de la población de origen marroquí, pues el espacio de asociación es la mezquita. ¿Vale? Y además en el caso de Europa, pues ya sabemos que algunas mezquitas están financiadas desde países poco recomendables, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí es importantísima la proactividad. Es decir, no una cosa pasiva de, venga, vienes aquí y te soluciono el problema de los papeles. O incluso se podrían hacer más cosas, como por ejemplo la inmigración magrebí o subsahariana, se podrían organizar también clases de español para acelerar la integración y demás, pero no basta con eso, es decir, no basta con simplemente hacer un servicio de ese tipo, hace falta una incorporación a las organizaciones. Y lo que has señalado, Quique, hay que reclutar organizadores, ¿no?, específicos de esos, vamos a llamarlo, de esos colectivos étnicos, es la clave de todo esto, precisamente para contrarrestar otro tipo de formas de socialización de esas personas que puedan derivar en cuestiones reaccionarias, de fundamentalismo religioso, de corporativismo nacional, ¿no?, frente a la conciencia de clase, ¿no? Eso es lo que hay que... Pero, insisto, es que yo no veo... o sea, creo que debemos de ser de los pocos que estamos no planteando una solución o un plan de trabajo, sino simplemente deliberando o reflexionando sobre esto en la izquierda española. Entonces, eso es lo que me parece problemático. O sea, parece que ni siquiera hay una problematización de estas cuestiones, más allá de es que la derecha fomenta el odio, ¿no? Vale, sí. ¿Y qué haces tú para evitar ese odio? ¿Qué haces tú para que nos amemos unos a otros, por así decirlo, ¿no? Es decir, porque eso no se hace predicando, eso se hace organizando. Raúl. Totalmente acertado. Efectivamente, para unir hay que convivir y hay que integrar en las diferentes estructuras, los diferentes niveles de las estructuras a esta población. Si al final incluso tú los relegas a que sean meramente arreglar los papeles y que sea un instrumento para el sindicato, no es una integración real. Entonces, en este sentido, lo que viene en ese texto y lo que expone Nico es esencial para conseguir que haya una igualdad de trato y una igualdad en la consideración que se tiene o que tendremos unos y otros a la hora de construir nuestra identidad como trabajadores, en lugar de buscar una identidad diferenciadora también cultural, que es la cuestión de la religión, como bien decía Nico, la mezquita, a través de las mezquitas, a través de las iglesias evangelistas, que es lo que ha utilizado también Estados Unidos. Esto no lo crea el Partido Popular, esto ya lo hizo Estados Unidos en Latinoamérica para romper las identidades de los trabajadores y con eso dominar a la población en esas regiones. Bien, pues entonces, dicho esto, yo os propongo que finalicemos ya, que llevamos ya 1 hora y cuarto. Este tema último que hemos tratado de las tácticas de la CIO, de organización, creo que es una cosa que hay que desarrollar más y que tendremos que hablar más en el podcast. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio de hoy, en tiempos posmodernos. Ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros y por supuesto, con Nico y con Rebo. Gracias por vuestra participación. Y bueno, pues todo el programa
no olvidéis suscribiros, compartirlo y dejadnos vuestros comentarios en las redes y en la plataforma donde nos escuchéis. Porque somos comunistas y nosotros esto de la crítica y la autocrítica lo llevamos en la sangre. Nos encanta leeros y a ver qué pensáis. Nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Tiempos Postmodernos. Entonces, cuidaos mucho y no dejéis de pensar en colectivo.